La bienvenida también al compañero Sergio Ferrara, que va a moderar. Fernando, perdón. Con el tema de Sergio, vení Fernando, vení para acá con nosotros. Así ya te paso esta improvisación que me acaban de dar, pero en primer término también darle la palabra acá a los compañeros. No sé quién va a introducir primero, el compañero Leo Marchesi, vicepresidente. Terminan de hablar ustedes y le dan la palabra a Fernando Ferrara. Ahora sí, gracias. Bueno, buenas noches compañeras y compañeros. La verdad que parece que los 22 de agosto resulta ser una fecha trágica para el movimiento nacional y el peronismo, ¿no? Todo porque también recordamos hoy los 50 años de los fusilamientos de nuestros compañeros en Trelew. Fecha presente. Claro que sí, presente. También recordamos ese 22 de agosto que impidió, lamentablemente, que nuestra querida compañera Evita fuera la vicepresidenta, problemas de salud, pero fundamentalmente expresiones internas incluso, pero fundamentalmente de los enemigos del peronismo y de la patria, evitaron y presionaron para que la compañera Eva Perón fuera la vicepresidenta en aquel impresionante cabildo abierto donde la CGT, los trabajadores y todo el pueblo le pedía. Y lamentablemente este 22 de agosto, donde, como decía bien Chucho, nuevamente los enemigos de la patria, del pueblo, vuelven a dar un zarpazo, a expresar ese odio hacia quienes les han cambiado la vida, que es a nuestra querida compañera Cristina Kirchner, a quien vamos a defender, Fernández de Kirchner, a quien vamos a defender, cueste lo que cueste. Así que, nada, como se va no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, que quilombo se arma. Bueno, y agradecerles a las compañeras y el compañero. La verdad que tener a quien fue sinceramente, creo que uno de los mejores ministros que tuvimos en la provincia de Salud, el compañero Goyán, que enaltece la escuela de Carrillo, la escuela de Ferrara, y la verdad que es un lujo tener a un compañero de estos quilates. También a mi amiga y compañera de toda la vida, la compañera Gilla, que bueno, los conocemos hace mucho tiempo, y acá el compañero que también nos acompaña y seguramente va a aportar muchísimo. Así que bueno, esto nada, solamente lo venimos charlando con Ariel, con los compañeros del Consejo. Seguramente el partido de La Plata está acompañando, digamos, al PJ provincial, y seguramente llamaremos, y esto no te lo dije, Ariel, pero me parece que cabe llamar a la militancia para declarar un estado de alerta y movilización del Partido Justicialista de La Plata, acompañando a nuestra compañera Cristina. Así que bueno, nada. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Como secretaria de Técnico y Profesionales del PJ, darle la bienvenida a los compañeros, a la compañera. Por un lado, poder agradecer a todos los compañeros que se pusieron al hombro todo lo que es el arreglo del PJ y la apuesta y en valor de esta que es nuestra casa. También un agradecimiento a Pablo Márquez, que siempre está en toda la organización de todos los eventos. La verdad que es para destacar. Y bueno, como abogada, como funcionaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y también como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la provincia, hoy es un día nefasto para la justicia de nuestro país. Es un día donde quieren proscribir a nuestra compañera, a nuestra conductora, Cristina Fernández de Kirchner, y por supuesto que todos y todas tenemos que estar ahí, en la calle,
pidiendo porque la justicia no sea manejada por un partido político como es el PRO, y que la justicia sea la verdadera justicia, que es la justicia social, y que es respetar los valores democráticos. Todos nosotras y todos nosotros la votamos a Cristina, y el Poder Judicial debe respetar eso. Así que solo decirles estas palabras y agradecerles por estar hoy acá. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, primero y antes que nada, darles la bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas a los compañeros y compañeras que van a hablar, pero a cada uno de ustedes. La verdad, hoy estamos haciendo una suerte de reinauguración de este ámbito, de este auditorio del Partido Justicialista. Y lo hacemos nada más y nada menos que hablando de salud, hablando de la salud dentro del campo nacional y popular. Y obviamente que recién hablábamos algunas palabras con Daniel y con los compañeros, va a estar atravesado también por la lectura política que nos está atravesando. Primero, hacer una mención a la agrupación Joaquín Areta, por quien pido un aplauso a los compañeros y compañeras que se han puesto la organización de esta charla, de este encuentro. Porque con esta charla y con este encuentro estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, que es abrirle el partido a todos los espacios del Frente de Todos, a todos los espacios del peronismo, para que organicen, para que armen. Y la Joaquín Areta tomó esa bandera, se pusieron al hombro la charla los compañeros, y bueno, y hoy estamos acá encontrándonos y trazando un panorama de la situación, bueno, que se está viviendo en materia de salud, pero fundamentalmente política. Así que ojalá que esto, y así va a ser, el puntapié de una serie de encuentros que nos tiene que encontrar alineado, construyendo una línea. Miren, siempre uno está esperando que haya una línea superestructural, recién un poquito lo hablábamos antes de entrar, pero también nosotros como militantes del campo nacional y popular tenemos la obligación de construir una línea desde acá, desde la ciudad de La Plata, una línea para poder llegarle a cada uno de los vecinos. Por eso es muy valioso que podamos hablar de salud. Es muy valioso tener una línea para que los vecinos y vecinas sepan qué pensamos, qué queremos. Una salud que en el municipio de La Plata ha estado abandonada. Esa red de contención primaria de salud tan importante para nuestro pueblo, bueno, en esta ciudad prácticamente no existe. Se desconoce la gestión en materia de salud en la Municipalidad de La Plata. Por eso es tan importante abordar el tema de salud para el peronismo. Así que bueno, dejarle la palabra a los compañeros, a Fernando que va a moderar, pero decir, no sin antes desde acá, desde el Partido Justicialista de la Ciudad de La Plata, hacer un llamado para renovar los lazos de lealtad con nuestra compañera conductora Cristina. El Partido Justicialista de la Ciudad de La Plata no hace oídos sordos ni mira para el costado. Cuando el proyecto lo necesita, reforzamos estos vínculos de lealtad. Yo me río muchas veces porque dicen, no, Cristina la miden, imagen negativa, que no se puede, que no llega, que hacen cálculos. Y la verdad que si diera lo que dan las encuestas no tendrían por qué tener problemas y no harían todo esto para proscribirla. Si la quieren proscribir, que porque acá, compañeros y compañeras, lo que queda en claro, que Cristina excede lo que es una encuesta o una definición electoral para lo que fue y para lo que viene. Es la principal actora política de esta etapa histórica de nuestra patria. Y es por eso que nosotros, una vez más, como todos estos años y como lo vamos a seguir haciendo, reafirmamos la lealtad con Cristina, el acompañamiento irrestricto, y desde el partido, como bien lo dijo Lalo, vamos a estar en un estado permanente de asamblea, de movilización, y a donde tengamos que estar, vamos a estar, porque la quieren proscribir, porque Cristina sigue siendo nuestra bandera, Cristina sigue siendo el reaseguro de nuestro pueblo,
para que surjan las políticas necesarias para darle dignidad a toda nuestra gente. Así que compañeros, compañeras, nuevamente, gracias. Es muy importante dar el puntapié con ustedes, es muy importante abordar la salud desde el campo nacional y popular, y acá está el peronismo de la ciudad, alineado donde tiene que estar, donde siempre estuvo, y reforzando eso, la militancia cotidiana, porque desde el PJ de La Plata siempre un paso adelante para darle a nuestro pueblo la dignidad que necesita. Gracias, compañeros. Gracias por estar. Gracias, Fernando. Bueno, antes que nada quería agradecerle a las autoridades del PJ por habernos permitido construir este acto en conjunto con todos ustedes. Agradecerle a algunos compañeros que están acá hoy, como Graciela Ramos, directora del Hospital San Martín, a Cacho Canales, director de la región sanitaria. Está por allá atrás el compañero Pancho de Ledone, que lo estamos viendo por ahí. Está por ahí también la compañera Cookie Saciaín de SICOP, si no estamos bien. Está la directora de CONET por allá, también allá al fondo, ahí está Manuel. Está el compañero por allá atrás, el director de la UPA 6 de los Hornos, Guillermo Ramos. Rubén Trepiquio de Varela, que está por allá atrás también. Secretario de Salud de Varela. Y las autoridades provinciales, municipales del PJ. Contarles un poco que la idea surgió hace un tiempo, creo que ha ido mutando con toda la cuestión política. Empezamos pensando cuando vino acá a La Plata Cristina que teníamos que venir a discutir un modelo de salud, ¿no? Empezar a rediscutirlo. Luego, con el pasar de los días y lo que viene pasando en la realidad política, terminó mutando y terminamos discutiendo la salud, pero como una manera de discutir la política. Al fin y al cabo, la salud no está muy lejos de la política, ¿no? Digamos, básicamente, según decía Floreal en algún momento, es más o menos lo mismo. Hablamos de la lucha por mantenerse vivo y peleando, ¿no? Así que por eso se nos ocurrió la idea como agrupación de invitar a las 3 personas que para nosotros más importancia tienen dentro del sanitarismo. Invitamos a Daniel Goyán, que fue ministro de Salud de la Nación, provincial, y hoy es diputado nacional. Lo invitamos a Mario Robre, que fue viceministro de Salud Nacional, hoy actual director de la Escuela de Gobierno de Salud, Floreal Ferrara. Hoy lo dije bien, ¿no? Y allí ya, bueno, que ha sido una de las directoras que ha estado a la cabeza de la lucha contra el COVID durante todo este tiempo. Nos pareció que era la mejor manera de poder discutir aquello que creemos que hay que discutir en la salud, que es ir hacia un modelo que sea mucho más nacional, mucho más popular y mucho más de calidad, digamos, que es lo que vemos que es necesario hoy en día rediscutir. Por eso, perdón, ahí se escucha mejor, ¿no? Perdón. Por eso, bueno, le vamos a dar primero la palabra a Mario y después seguiremos con los demás. No sé, pasamos. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente primero muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de en este espacio estar discutiendo, digamos, el sistema de salud de nuestro país y de nuestra provincia. Pero naturalmente una serie de coincidencias obligan a primero hacer una mínima contextualización, digamos, porque algo que venía pensando desde el primer momento que se fijó la fecha del 22 de agosto, digamos, ¿no? Sin incluir los hechos que ocurrieron el día de hoy. Y esto parte de la base fundamentalmente de que no hay ninguna forma de analizar el sistema de salud de un país y la configuración política en cada momento histórico. A nadie se le ocurriría pensar, digamos, el peronismo sin Carrillo, pero a nadie se le ocurriría pensar a Carrillo sin Perón, digamos. Y esto va configurando de alguna manera nuestra mirada. El 22 de agosto es un día
que tiende a repetir los intentos de destrucción del peronismo, pero sobre todo los intentos de radicalización del peronismo, en esa lógica de que el peronismo será revolucionario o no será nada. Habrán escuchado ustedes ese enunciado, digamos, ¿no? Y yo no creo, personalmente, siempre creí que los 22 de agosto estaban conectados, digamos. Ya pensé que el 22 de agosto, el Cabildo Abierto, digamos, de 1951 y el fusilamiento de los compañeros en Trelew, digamos, estaba estrechamente conectado. Estaba conectado fundamentalmente por la Marina, digamos, que a esa altura del partido ya había profanado el cadáver de Evita, ¿no? Algo debía ser demasiado fuerte para tener semejante operación política, radicalizando de alguna manera a los sectores más reaccionarios de la Argentina, que además están absolutamente convencidos de que son los dueños del país, digamos, no tienen la más mínima duda de que son los dueños del país. El peronismo es para ellos un gran problema. Y el peronismo no es para ellos solamente un gran problema, sino que el peronismo ha pasado a ser un gran problema a nivel internacional. Y ha pasado a ser un gran problema a nivel internacional porque Occidente, el capitalismo, digamos, las formas organizativas predominantes y absolutamente hegemónicas en este momento en el mundo, necesitan enemigos, necesitan contrastar, no se pueden pelear contra el comunismo porque no existe, digamos. Y entonces, concretamente, eligen la palabra populismo para degradar todo lo que sea responder a la voluntad del pueblo, digamos. Si la democracia no es responder a la voluntad del pueblo, entonces, ¿qué cosa sería, digamos, ¿no? En tal caso que entonces vale la pena analizar ese uso, digamos, ofensivo de la palabra populismo, degradante de la palabra populismo, para poder entender que claramente, digamos, quien no escucha la voluntad del pueblo, digamos, no es demócrata. Y nos divertimos mucho porque en Estados Unidos por lo menos tienen la sinceridad de decir que el que es republicano no es demócrata, ¿no? Es decir, que acá pasa algo bastante parecido. El día de hoy hay muchas lecturas para hacer, hay muchas condiciones para enardecerse, pero quiero señalar que el hecho es muy profundo. Desde mi punto de vista, hoy se ha configurado, y vayan a empezar ustedes a ver, digamos, ya los noticieros de hoy, lo que se está recogiendo en la calle, digamos, incluso algunos bocinazos por ahí, digamos, por 4 y 51, para entender que lo que se ha configurado, digamos, es una condena mediática de Cristina. O sea, Cristina está mediáticamente condenada, digamos, porque es parecido a los programas de televisión donde alguien hace de juez, digamos, y el espectáculo es de justicia, digamos, la doctora Polo, digamos, allá donde la jerga judicial es suficiente para que la gente diga, no, si ya está aprobado, ya está condenado, ya está proscripta, digamos, ¿no? Y obviamente lo que se busca es eso, digamos, más allá del hecho político judicial específico, el hecho político del espectáculo ya fue consolidado. Por eso me parece que, y que tampoco es casualidad que sea un 22 de agosto. Entonces creo que el 22 de agosto, quizá a lo largo de la historia del peronismo y de los movimientos populares en la Argentina, es fundamentalmente un día para reflexionar y para organizarse. Y hago esta reflexión, digamos, este pequeño recorrido para preguntar exactamente sobre qué terreno podríamos pensar el sistema de salud de la Argentina, porque esto básicamente empieza a moverse de una manera peculiar, fundamentalmente a partir de las declaraciones de Cristina. De las declaraciones de Cristina, casualmente, las 2 veces en la ciudad de La Plata. Una vez frente al Sor María Ludovica, otra vez en el Estadio Único de La Plata, digamos, convocando a la configuración de un sistema nacional integrado de salud. Esta convocatoria no es cualquier convocatoria en este contexto, siempre recordamos esto, digamos, ya hubo un sistema nacional integrado de salud, ya hubo una ley de sistema nacional integrado de salud. Personalmente, este ministro de Salud de Cámpora y de Perón, digamos,
Domingo Liotta de alguna manera fue el eje. Perón personalmente, digamos, juntó los votos negociando con Balbín, digamos, para la configuración de un Sistema Nacional Integrado de Salud. Y ese Sistema Nacional Integrado de Salud formó parte de la identidad del intento en la década de los 70 de volver a reunir lo que de alguna manera era ya, digamos, el mandato de Carrillo, digamos, de la configuración de un sistema de salud que había sido sistemáticamente bombardeado, digo, con expresas bombas de fragmentación instaladas en el año 1956, digamos, cuando se hace estallar, digamos, la autoridad nacional y los hospitales nacionales, digamos, y en el año 1966, cuando la ley de obras sociales, digamos, intenta ser la clave, digamos, para la creación de un peronismo sin Perón. Si nosotros no tomamos en cuenta esos dos factores, no entendemos contra qué se oponía el Sistema Nacional Integrado de Salud, digamos que además en ese contexto y en ese momento hasta tenía una correlación de fuerzas favorable en la constitución reciente del PAMI, que había decidido organizarse por fuera del modelo del pago por prestación de las obras sociales. En ese momento la ley tiene cambios, digamos, tiene modificaciones, y quizá la modificación más debilitante de todas era que las obras sociales iban a tener una adscripción voluntaria. Y esta decisión, digamos, este juego de la CGT, aún contra Perón, digamos, lo va a llevar fundamentalmente a un SNIS debilitado respecto al proyecto original. Sin embargo, la aplicación literal del SNIS en varias provincias argentinas generó algo que me parece a mí que es una reflexión que tenemos que hacernos entre todos quienes pensamos en el sistema de salud, para lo cual no hace falta ser médico, no hace falta ser enfermera, no hace falta ser trabajador de salud, basta con ser ciudadano, basta con ser ciudadana. Porque todos, de alguna manera o de una forma o de otra, sostenemos, constituimos y utilizamos el sistema de salud. El sistema de salud y la experiencia del SNIS va a aprobar una especie de ley no escrita, digamos, de varias leyes no escritas que tiene la República Argentina, digamos, ¿no? Una, por ejemplo, que no está escrita es que la clave de la seguridad social argentina es que los gremios no organicen infraestructura propia, ¿sí? Busquen ustedes dónde está escrito eso, no está escrito en ningún lado, digamos. Sin embargo, otro sería el sistema de salud de la Argentina, digamos, si tuviéramos un sistema como el mexicano, digamos, donde los gremios, los sindicatos, la seguridad social, digamos, tiene infraestructura propia, y entonces, digamos, la lógica de mercado no se cuela ni en el público ni en la seguridad social. Nosotros, en cambio, tenemos este sistema donde la seguridad social, tan querida por todos nosotros, el movimiento gremial, digamos, tan cercano, tan estructural para el peronismo, sin embargo, digamos, es un dínamo permanente de generación de inequidad, de generación de lucro, de generación incluso de corrupción vinculado al propio pago por prestación. Primera ley, digamos, que nadie pone sobre la mesa, pero que estaba escrita, en algún lugar está escrito, y de hecho cualquiera que saca los pies del plato de alguna manera anuncia que va a abrir un policlínico, anuncia y queda en el anuncio. Y por otro lado, nos pasa algo que pasó claramente en las provincias en donde estaba el SNIS, y ahí es donde claramente tenemos que tener nosotros presente este fenómeno, digamos, que es el fenómeno de la dedicación completa versus el fenómeno de la dedicación parcial, digamos, o el también llamado multiempleo. Y lo voy a decir de alguna manera como una especie de contraley, digamos. La mejor manera, el mejor dispositivo, la mejor herramienta que existe para ponerle un techo a la calidad del sector público se llama multiempleo. ¿Sí? Porque el multiempleo es la garantía de que nadie que trabaja en el hospital público y está multiempleado, digamos, va a subir la calidad del hospital público más allá de competir consigo mismo, digamos, y con su otro empleo. Y nosotros tenemos en muchos casos, digamos, un multiempleo que se puso de manifiesto claramente en el periodo de la pandemia. Y quiero referirme
unos minutos o algún minuto a la pandemia. Porque nosotros ahora mismo estábamos discutiendo, estábamos analizando durante este periodo lo que pasó, lo que no pasó, no se hizo nada, claro, no se hizo nada respecto a la justicia, no se hizo nada respecto a Vicentín, no se hizo nada, pero no se hizo nada. No se hizo nada si nosotros comparamos lo que pasó en el mundo comparado con la República Argentina. No se hizo nada si en este momento, digamos, tenemos 2,5 vacunas por habitante en la República Argentina, la campaña de vacunación más grande de la historia. Y pasa un fenómeno político que nosotros tenemos que militar y que darnos cuenta, digamos, porque es un tema extremadamente complejo. Nos surgió de casualidad este dato o esta reflexión que voy a hacer, digamos, que es, bueno, llegó la pandemia, estábamos con Daniel mirando de alguna manera el panorama, la situación, lo que estaba pasando en Europa, lo que estaba pasando en el norte de Italia, porque acá nadie le daba ni 5 de bola, digamos, a la pandemia mientras estaba en China, que estaba tan lejos de que era China, digamos, pero el norte de Italia es otra cosa, ¿no? Y empezaban a llegar, digamos, directamente al WhatsApp de cada uno, digamos, lo que estaba pasando en ese lugar. Y en ese momento dijimos, bueno, veamos una pandemia anterior, digamos, la pandemia más dramática de la historia contemporánea, digamos, ocurrió en 1918, en 1919. Fue un desastre en el mundo, fue un desastre en la Argentina. Busquemos los datos, busquemos la información, buscamos lo que pasó. Sorprendentemente, casi no hay información de qué pasó en una pandemia donde murieron entre 20 y 50 millones de personas, cuando el mundo estaba mucho más deshabitado que ahora. Entre 20 y 50 millones de personas. Y en ese momento nos surgió casi como una especie de intuición, digamos, ¿no? Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. La gente cree que la pandemia no ocurrió. La gente piensa que no quiere acordarse de la pandemia. No ocurrió, digamos. Y esa negación de que no ocurrió también tira por debajo, tira por afuera todos los esfuerzos que la Argentina hizo en el año 2020, digamos, para que la pandemia no fuera un desastre, y en el año 2021, digamos, para vacunar, digamos, a toda la población. Y esto resulta imprescindible, digamos, porque si nosotros en el balance, si nosotros en la discusión del 2023 no vamos a poner por delante, digamos, 2 años de inversión, donde un gobierno no hace lo que quiere hacer, digamos. Un gobierno hace lo que debe hacer en el contexto específico que le toca. Y eso concretamente es lo que nos lleva a decir, digamos, hay que poner a salud en la agenda, porque de lo contrario, digamos, ni nosotros mismos estamos orgullosos de lo que hemos hecho, digamos, en el 2020 y en el 2021. ¿Sí? Y a mí me parece en ese sentido que cuando Cristina habla del Sistema Nacional Integrado de Salud, al fin del 2021, digamos, ya no habla del sistema de salud porque ideológicamente se le parece, porque tiene convicción política, sino que lo hace, digamos, con 2 años de laburo en la espalda, con el respaldo de lo que significa haber sostenido desde el Estado la totalidad del sistema de salud. El sistema de salud público, privado y de la seguridad social se mantuvo por el esfuerzo del gobierno nacional y del gobierno provincial en la República Argentina. Entonces, un sistema nacional integrado de salud no es un juguetito, no es un artefacto, digamos, no es una herramienta, digamos, de marketing, digamos. El Sistema Nacional Integrado de Salud es una recuperación con avales históricos concretos de que en la República Argentina el derecho a la salud es una realidad que como ciudadanos argentinos y como peronistas tenemos la obligación de construir. Muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, ahora le vamos a pedir la palabra a Noemí, a Gilla Loyorato.
Ahí sí, bien. Buenas noches a todas las compañeras y compañeros. La verdad que es un placer estar acá en mi ciudad querida, rodeada de compañeros y compañeras. Cuando los compañeros de la agrupación Joaquín Areta me propusieron sumarme a la mesa con estos dos grosos, yo creo que no he podido dormir desde ese momento. A mí me formaron ideológicamente mi familia, vieja militante de la ciudad de La Plata, mi viejo, y algo que me sostuvo lo ideológico en los tiempos tan difíciles del exilio que tuve que pasar en el sur, fueron las cartas de mi viejo. Entonces, el fin de semana, en casa, agarré las cartas de mi viejo, preso en el Plan Conin de su primera cárcel, después tuvo otra, bien, y decidí compartir un pedacito de esa carta con todos y todas ustedes. Si me permiten, lo voy a leer. Nos toca vivir momentos muy duros. Los peronistas revolucionarios estamos siendo enfrentados desde dos flancos, por la reacción y por los reformistas traidores que quedan dentro del movimiento. En esas condiciones, la lucha se hace sumamente dificultosa y solo con mucha claridad de pensamiento y combatividad podremos salir adelante. El nuestro es un imperativo histórico. La responsabilidad ante la historia y el deber para con el pueblo nos obligan. No se trata aquí de pretender imponer una tesitura por mero capricho o iracundia, sino que el nuestro es el único camino a recorrer si es que pretendemos llevar al movimiento y la causa de la revolución social. Ahora mismo existe una conspiración de una envergadura y proyecciones continentales para encerrarnos en el callejón sin salida del entendimiento con el régimen. Yo confío en que esos esfuerzos, por grandes que sean, serán desbaratados por Perón en última instancia, y el movimiento tendrá una salida acorde a su trayectoria revolucionaria, pero aún así, esa salida no dejará de ser circunstancial, de vigencia limitada, como lo fue el 18 de marzo, pues en definitiva la actitud de Perón, aunque echara por tierra con las pretensiones proimperialistas, deberá desarrollarse en el ámbito puramente político. Y ello sucederá siempre así hasta que el general no pueda contar con nuestra salida, que es la única con carácter definitivo. Es mucha la responsabilidad, no podemos detenernos a medir consecuencias personales a menos de cometer flagrante delito contrarrevolucionario y disponernos a soportar el juicio lapidario del pueblo que el día de su liberación tendrá el derecho de ser inflexible con aquellos que comprendieron y no quisieron. Haroldo Lo Giurato, Cárcel de Resistencia, Chaco, 13 de febrero de 1963. Hace casi 60 años. A este texto yo le cambiaría 2 palabras y una fecha. El 18 de marzo fueron las elecciones con Frondizi, que Perón había hecho un acuerdo, que ganamos la provincia, el peronismo ganó la provincia de Buenos Aires, ganó 18 lugares donde se hicieron elecciones como Unión Popular. Duró 24 horas y nos traicionaron. Le cambiaría el 18 de marzo por octubre del 2019. Cambiaría cuando habla de la reacción por el que ahora le decimos neoliberalismo, es el mismo imperialismo, bien. Y cambiaría el nombre Perón por el de Cristina. Me encantó
la consigna que tenían los compañeros ese 18, cuando las elecciones del 18 de marzo, que era darle paso a un obrero en la provincia de los estancieros. La verdad que lo quería compartir, me pareció excelente. Sí, así es, compañera. Bien, pensaba, hace 60 años mi viejo escribía esto desde la cárcel de Resistencia, Plan Conintes. Hace 60 años que el peronismo es un hecho maldito para la oligarquía, para los grandes poderosos. Nosotros salimos y cantamos en la calle, y le hemos cantado tantas veces, a pesar de las bombas, de los fusilamientos, de los compañeros muertos, de los compañeros presos, de los desaparecidos, no nos han vencido. Y ellos también saben que no nos han vencido. Por eso dejaron de utilizar el enfrentamiento directo, el querer dominarnos a la fuerza, porque cuando lo hacían surgió la resistencia peronista, cuando lo hicieron surgieron las madres, surgieron las abuelas, surgieron tantos compañeros y compañeras, surgimos los hijes. Entonces, como ellos sí planifican a 10, 20 y 30 años, el imperialismo, el neoliberalismo, llamémoslo lo misma mierda, planifican, y hubo dos cosas muy claras. Una fue los medios de comunicación, y nos vienen ganando la batalla cultural, menos una, que tiene que ver con salud, y la justicia, y hoy lo vemos. Y lo vimos durante todo el gobierno del macrismo, con compañeras y compañeras presos. Y seguimos teniendo presas políticas como Milagro Sala y tantos compañeros. En esta batalla cultural, que la venimos perdiendo, compañeros, en el área de salud también la venimos perdiendo, salvo una. Durante la pandemia, en los medios de comunicación nos dijeron que era la cuarentena más larga del mundo. ¿Cómo era que le decían? Le habían puesto un nombre, como si fuera dictadura, cuarentena, dictadura, una cosa así. Bien. Con los medios de comunicación nos bombardeaban todo el tiempo, que íbamos a tardar 13 años en vacunar a la población. Con la justicia mandaron para atrás un decreto de necesidad de urgencia que dio el presidente y mandaron a los pibes a la escuela, y tuvimos un pico tremendo de contagio de COVID, utilizando las dos herramientas: la prensa, la comunicación y la justicia. Pero hubo una que le ganamos, y que fue la cultura de la vacunación, y esa se la debemos a Perón, a Evita y a Carrillo. Nos pegaron, pero nuestro pueblo se fue a vacunar. Se fue a vacunar y salía agradecido de cómo lo trataban las compañeras y los compañeros en los vacunatorios. Fue una campaña espectacular. Y salían llorando. Y fueron a vacunarse, no solamente los compañeros y las compañeras peronistas, se fue a vacunar hasta el más gorila. Bien, porque tenemos una cultura que esa batalla no la pudieron ganar, esa la tenemos ganada. Pero nos pasan otras cosas también con los medios de comunicación, y en esta batalla cultural es la que digo que venimos perdiendo. En el tema de la salud, nosotros cuando hablamos de un sistema de salud integrado, hablamos de salud, pero la salud no es negocio, el negocio es la enfermedad. Entonces, nada es casual. Los otros días cuando estuvimos en Romero con el área de derechos humanos, que fue, bueno, no sé si todos saben que se ha creado el área de derechos humanos dentro del Ministerio de Salud, que en todos los hospitales hay un área de derechos humanos, que venimos trabajando con los archivos, que venimos trabajando con los compañeros de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el equipo de Antropología Forense. Una compañera de Derechos Humanos de la facultad contaba que cuando el golpe militar del 76, porque hubo varios, bien, el del 76, el último,
había 27.000 estudiantes de medicina. Quedaron 6.000. La Facultad de Medicina tiene 170 desaparecidos y desaparecidas. De los 27.000 quedaron 6.000. ¿Y quiénes los formaron a esos 6.000? ¿Con qué interés se formaron esos 6.000? Entonces después tenemos lo que nosotros le decimos la medicina hegemónica. La medicina hegemónica es la que responde a los intereses comerciales de las grandes empresas, de los grandes laboratorios. Dos situaciones hay en el mundo que dan guita: las armas y los laboratorios. Y este es un proyecto de país que tiene la oligarquía, el enemigo, y cuando hablamos de un sistema integrado de salud, es el proyecto de una patria para todos y todas. Esta es la gran diferencia, de una patria que hablamos de salud. Y cuando hablamos de salud integral, significa tenemos que tener una política de gobierno que también esté pensando si come bien, dónde vive, dónde duerme. Muy difícil es tratar a un paciente que cuando vas y vive en un ranchito y duermen 4 en la misma cama. Y todavía nos falta mucho, compañeros, porque han destruido los hospitales, porque venimos trabajando muchísimo, nuestro gobernador, nuestros ministros de salud, levantando los hospitales. Pero la verdad, el año pasado ahí la veo a Raquel Sarobe, directora asociada de San Juan, que además ha dado su vida con el tema de tuberculosis. Y el año pasado tuvimos un pibe de 18 años, 18, 19, que murió en la guardia de San Juan por tuberculosis. Una enfermedad que hace años que se cura, que tiene tratamiento, no puede ser. Pero en la ciudad de La Plata, el primer nivel de atención no existe. No existe porque hay un gobierno en la ciudad de La Plata que no le importa a la gente. Entonces, si queremos un sistema de salud integrado en La Plata, tenemos que ganar el municipio de La Plata, compañeros y compañeras, no queda otra. Pero el tema de los medios de comunicación, que no llegamos, que la gente prende TN, La Nación Más, y que hoy están tocando bocina y la están condenando a Cristina, también son los que no dicen lo que se ha hecho en salud, lo que se hizo en la pandemia y lo que se sigue haciendo. Hablamos de un sistema integrado de salud y en nuestra provincia, por una decisión política, nuestro gobernador, nuestro ministro de salud, se están construyendo centros de atención primaria en la provincia de Buenos Aires. Creo que son 56, 70 y pico, dijeron bien. Entonces, eso se está construyendo. Se están construyendo escuelas, jardines. En Varela tuvimos al gobernador inaugurando. Se entregaron casas en distintos lugares de la provincia. ¿Quién lo sabe eso? ¿Sabe nuestra población de que tenemos un banco de prótesis y ortesis? Que eso fue romperle el negocio a muchos con las prótesis y ortesis, que tardaban 6 meses. Ahora en 20 días alguien que necesita una prótesis la tiene. Le rompimos el negocio a varios. Principalmente los traumatólogos, discúlpenme, pero bueno. Bien. No, pero también hemodinamistas, demás también, perdón, pero bueno, pero es la realidad que tenían negociado con las empresas y mandaban a la gente, no, y acá van a tardar 6 meses, así que junten plata y salían por el Face y demás juntando plata para comprar la prótesis. Bien, y esto no lo sabe la población. Tenemos que salir casa por casa a decirlo. Sabe nuestra población, porque nos critican también por la ley de salud mental en los medios masivos de comunicación. Saben que se han construido casas para que los pacientes que estaban depositados en los neuropsiquiátricos hoy tengan una vida digna. Que se han formado acompañantes terapéuticos. Lo sabe nuestra población eso. Que en el hospital Esteves, que queda en el conurbano, un hospital neuropsiquiátrico, hay hasta un buffet que atienden las pacientes. Porque cuando hablamos de un sistema integrado de salud, hablamos de calidad de vida. Pero eso lo podemos tener si tenemos el gobierno. Si la calidad de vida va además de la salud, asociada con un salario digno, con una vivienda digna, con educación, con contención. Entonces, compañeros, en la ciudad de La Plata
que históricamente ha sido muy gorila, pero hemos tenido gobierno peronista, hay que militar casa por casa, vecino con vecino, cuerpo por cuerpo, porque debemos volver y seguir siendo el hecho maldito de la oligarquía en nuestro país. Compañeros, compañeras, hoy más que nunca, tenemos que salir a defender a la compañera Cristina, mostrar en la calle que somos muchos y muchas las que queremos otra patria. Gracias, gracias por estar acá. Gracias, compañera Gilla. Antes de que hable Daniel, dos cositas. Agradecerle a los compañeros de ATE que se han acercado. Hay varios delegados de ATE que han llegado. Agradecerle que nos olvidamos ahí de nombrarlo porque está por allá Diego Torino también, del COSAPRO. Y bueno, y lo último, antes de que hable Daniel, era invitarlos el 12 de septiembre, de noviembre, perdón, está el Encuentro Nacional de Salud en Gualeguaychú. Quienes quieran ir, seguramente ya están pasando el flyer por las redes. Bueno, sin más preámbulo, lo dejamos con Daniel. Bueno. Hola. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, buenas noches a todas, todos, a los organizadores de esta casa, el Partido Justicialista de La Plata, que como vemos se está remozando, está realmente lindo, hermoso. Y creo que también esto tiene que ver con eso que todos necesitamos cuando tenemos que sostener un proyecto político, que es tener la autoestima bien alta. Nuestros pueblos tienen que tener la autoestima bien alta porque, como decía Néstor Kirchner, cuando los pueblos no tienen la autoestima bien alta, entonces pueden sucumbir ante la dominación de los poderes de los poderosos. Así que muchas gracias por habernos invitado. Y la verdad que también yo voy a hablar un poquito antes de hablar de salud, aunque todo es salud, de estas cuestiones que nos están pasando. Miren, yo escucho, como decían, tocar algunas bocinas. Realmente están montando un show mediático. Como decía Mario, claramente el objetivo es hacer lo que se han hecho con otros países. Con Lula, ustedes recuerdan, Lula estaba preso. Y un fiscal monigote, un delincuente, como Moro, un juez, lo enjuiciaba de la misma manera, y un fiscal que ni me acuerdo el nombre, lo enjuiciaba de la misma manera. Y hoy Lula va a ser próximamente de nuevo presidente del Brasil. Así que la primera cosa es decirles que esto es el inicio de un camino, de una batalla política que también va a tener su costadito judicial. Por supuesto que cuando hable Cristina la van a sacar poquito, no lo van a sacar como al payaso todos los días hablando y en todas las tapas, pero la va a estar acompañando un pueblo entero, porque la verdad que los peronistas sabemos algo, que cuando los pueblos agotan su paciencia hacen tronar la voz del escarmiento, y nosotros lo vamos a hacer, no vamos a dejar que avasallen a la democracia, porque no está en juego Cristina Kirchner. Está en juego aquí la democracia. Tengámoslo claro, compañeros. Y también decirles que aquellos que se comen un poco la curva, como que ya la cosa está definida para el año 23, las pelotas está definida. Nosotros vamos a ganar las elecciones del año 2023. Nos han mojado la oreja, más todavía vamos a ganar las elecciones del 2023. Porque nos vamos a unir más que nunca ahora detrás de nuestra líder, porque vuelvo a decir, no es Cristina, lo dice ella todo el tiempo, vienen por la democracia, están obturando la posibilidad de elegir libremente, están obturando la posibilidad de que a través de la democracia lleguemos a construir un proyecto político que vuelva a darle a nuestro pueblo todo lo que tuvieron con Perón y Evita y todo lo que tuvieron con Néstor y Cristina. Eso es lo que están haciendo. Y no se lo vamos a permitir, compañeras y compañeros, porque sabemos lo que pasa en los pueblos cuando los caminos democráticos son cerrados. Y no queremos volver a eso. Sabemos lo que le sucede a los pueblos cuando los caminos democráticos son cerrados. Las derechas han sido siempre violentas, siempre, en su relación de poder entre el capital y el trabajo, explotando siempre a los más vulnerables y al pueblo trabajador.
pero también cuando hizo falta, bombardeando plazas llenas de gente, de ancianos, de mujeres, de niños, de trabajadores. Nunca les importó, porque además de esos crímenes jamás rindieron cuenta, nunca rindieron cuenta. Fusilamientos, ¿qué le vamos a hablar de la época de la tremenda dictadura cívico-militar del 76? La derecha es siempre violenta y nosotros no. Respondemos masivamente, en paz, pero vuelvo a decir, con la contundencia del pueblo movilizado. Ahora sí, compañeras y compañeros, tenemos quizá que hacer algunas reflexiones internas. A veces me cansa escuchar cómo todos nos quejamos de que manejan las redes, de que manejan la economía, que los grupos concentrados, como si no lo supiéramos. Ellos están haciendo la tarea que tienen que hacer en beneficio de sus intereses. El tema es cómo nosotros nos organizamos con niveles superiores de organización para poder tener una correlación de fuerza suficiente para poder empardar eso que Cristina nos dice. Cuando tenemos el gobierno tenemos un 25 como mucho % del poder real, si lo pudiéramos medir con porcentajes. Bueno, díganme ustedes, ¿cuál es el diferencial para empardar y tener un 50, 55, 60% de ese poder? ¿Cuál es? No hay otra, es el pueblo unido y organizado, es el movimiento peronista y el campo nacional y popular cada vez más organizado, concientizado y movilizado. Compañeras y compañeros, no hay otra. No le vamos a ganar en las redes, hay que estar en las redes. No le vamos a ganar en los medios, pero hay que estar en los medios. No le vamos a ganar con la estructura de la económica, que ellos son los dueños, pero hay que estar ahí también dando la batalla. Ahora, hay algo que nosotros tenemos y ellos no, que es la historia de nuestro movimiento peronista, que cada vez que hubo que torcer historias, las torció, que cuando a un líder lo encarcelaron, hicieron un 17 de octubre. Es imprescindible que volvamos a trabajar sobre niveles superiores de organización de nuestros movimientos. Celebro que estemos haciendo esto acá, que se multipliquen todas las básicas, que se multipliquen todos los PJ de toda la provincia y de todo el país. Tenemos que comenzar a unirnos en serio. Basta de esto de que yo soy de tal orga, de la otra orga, cada uno sea de la orga que quiera, cada uno sea del sindicato que pertenece, pero todos somos peronistas, todos somos del campo nacional y popular, por favor. No podemos estar viendo en un compañero muchas veces a un enemigo, más enemigo que el enemigo real, porque después nos damos cuenta, cuando ya es tarde, que vinieron estos tipos y destruyeron el esfuerzo de años y años. Entonces tenemos que pensar cómo logramos lugares amplios de síntesis, donde estemos todos, todas las visiones, toda esa riquísima diversidad que tiene nuestro movimiento, pero no puede estar partida en 1000 kioscos. Perón dijo, le dejo un movimiento, no me lo transformen en un kiosco. Bueno, lo transformamos en 10.000 kioscos. Hay que unir ahora un enorme movimiento nacional y popular nuevamente. Y eso es responsabilidad, como decía recién los compañeros. Es responsabilidad no solamente de nuestra dirigencia, es responsabilidad histórica de todos y cada uno de los compañeros que formamos parte de este hermoso movimiento peronista. El movimiento en la calle, tal cual. Pero para que nosotros tengamos el movimiento en la calle, que por supuesto ahora tenemos un motivo que nos une y vamos a salir a pelear todos, pero para que eso sea permanente, necesitamos tener organización. Necesitamos que cada vez que ellos atacan, nosotros les metemos 300.000 tipos en la calle. No 30 ni 40, 300.000, como hicimos en el 2x1 y lo hicimos recular. Quería decir todo esto porque la verdad que hablar del Sistema Nacional Integrado de Salud, si no es en el marco de un proyecto político, como fue claramente, es una utopía, como fue claramente dicho recién. Necesitamos, compañeras y compañeros, conservar el poder en el frente de todos,
profundizar todo lo que haya que profundizar, pero lo vamos a hacer con el pueblo organizado y movilizado, porque también es cierto que necesitamos darle a todos aquellos que depositaron la confianza en su voto, en nosotros, en este proyecto político, en el año 19, en el 2019, estamos en deuda con aquel que vamos a los barrios y dice, sí, yo entiendo todo el esfuerzo que están haciendo, pero no llego a fin de mes, no llego al 20. Porque por primera vez en la historia tenemos enorme cantidad de compañeras y compañeros que ganan un salario por debajo de la línea de la pobreza. Los salarios siempre, lo que eran del sector formal, estaban siempre históricamente por encima de la línea de la pobreza. Entonces, todas esas son deudas que no se nos escapan. Ahora, piensen lo que sería si vuelven estos tipos que ya nos están diciendo, congelamiento, esto hay que decírselo a todos y cada uno de los ciudadanos, lo están diciendo, congelamiento por 2 años de las jubilaciones, congelamiento de los salarios estatales, 500.000 a 1 millón de despidos en el Estado. Y nos dicen, ya no tenemos 100 días para hacerlo, son las primeras 100 horas. Es decir, vienen y quieren incendiar nuestro país. Eso es lo que quieren, porque créanme que esas medidas son políticamente imposibles de llevar adelante, porque va a haber una enorme lucha popular, pero nosotros también sabemos que cuando pasa eso, ¿quién pone los muertos? Y no queremos que eso vuelva a suceder en la Argentina. Hay que hablar profundamente con las compañeras y compañeros, con nuestros vecinos y vecinas. Muchos datos macroeconómicos están bien. El problema es que no podemos explicar que cuando se fue Cristina el 51% era para los laburantes y ahora es el 41% para los laburantes. Ese es nuestro problema. Y sobre eso es necesario que nuestro gobierno trabaje firmemente, pero nuestro gobierno puede trabajar firmemente si hay un movimiento fuerte, decidido, concientizado y organizado que salga a pelear cada vez que estos tipos nos quieren llevar los precios a donde ellos quieren, fomentar corridas bancarias, corridas cambiarias y todo tipo de cuestiones que ya conocemos. Entonces, compañeras y compañeros, ahora si quieren hablamos 2 minutos del Sistema Nacional Integral de Salud. Todo lo que contaba Mario de cómo se fue degradando nuestro sistema sanitario desde Carrillo a la fecha. Empezó un 30 de julio de 1954, el día que se fue Carrillo. Ahí, todavía estaba Perón. Fíjense lo difícil que son muchas veces las cosas. Aún con Perón empezó el proceso de desnaturalización de nuestro sistema sanitario. Nomás a la semanita ya cerraron EMESTA, Empresa de Medicamentos del Estado. Yo le pasaba la otra vez a Mario un listado de todo lo que en los días posteriores a la salida de Carrillo sucedió con institutos de investigación, dirección de atención primaria, una serie, un centenar de instituciones del sistema que cerraron, las achicaron, y es una receta que ya conocemos, ¿no? Y ahí empezó. Es larguísima la historia, pero ahí empezó. Y ciertamente lo que dijo Mario, después fueron sucesivas bombas de fragmentación que desorganizó completamente nuestro movimiento, nuestro sistema de salud. Ahora, cuando algo está desorganizado o cuando algo se desorganiza no es por casualidad, hay alguien que saca rédito de eso. En la desorganización de este sistema sanitario que tenemos, pescan muy poquitos la renta extraordinaria que ni nos podemos imaginar. No es que en Argentina no tenemos una inversión en salud importante, porque 40 o 45 mil millones de dólares al año no es una inversión chica. El problema es cuánto le llega a la población de esos recursos en prevención, promoción, rehabilitación, atención, investigación en salud. Un 30% se pierde en el camino y va a engrosar las arcas de los grandes extractores del sistema de salud que se benefician de esa desorganización del sistema. En el capitalismo y en el mercado, o mejor dicho,
Cuando el Estado se corre, el que organiza es el mercado, y el mercado organiza en forma caótica, porque así le conviene. A río revuelto ganancia de pescadores, dice el dicho. Cuando el Estado está ausente, estos tipos extraen ganancias extraordinarias. Y ustedes me dirán, ¿y cómo? ¿Y cómo se va la guita? Bueno, yo les pongo 3 o 4 ejemplos. Miren, ¿qué piensan ustedes que pasó con las empresas de medicina prepaga durante la pandemia? ¿Les fue bien o les fue mal? ¿Qué les parece? Porque ustedes recordarán a un dirigente de empresa de medicina prepaga llorando por todos los canales de televisión y el Estado dándole 3.800 millones de pesos de ATP porque supuestamente no podía pagar salarios. Recordarán, ¿no? Bueno, yo les voy a decir, yo me tomé el trabajo de ir a la IGJ, Inspección General de Justicia, y pedir los balances de esas empresas, saber cómo les había ido, porque si no, pobres, si andaban tan mal. Bueno, récord histórico de las 6 más grandes que concentran el 73% de las prestaciones de salud del sector S, récord histórico de ganancias. Ganaron 430 millones de dólares más en conjunto, más que el mejor año de toda la historia. Y eso es solamente el balance operativo, del resultado operativo, porque no nos muestran el resultado del balance financiero, que debe ser entre 2,5 veces y 3 veces lo que ganaron con el balance operativo. Es decir, el balance financiero que es todo lo que le ponemos todos los primeros de mes, los 4.200.000 trabajadores que optan por una prepaga, más los 2.100.000 asociados directos, todo eso ellos lo ponen en la bicicleta financiera. Entonces, ¿qué hace? A los prestadores le van pagando, a los que laburan, los prestadores, le van pagando a los 15 días, después lo corren 15, después le están pagando ahora 2 meses, 2 meses y medio. Todo eso a la bicicleta financiera. A todas estas cosas de meter la plata y hacer la diferencia con la plata ajena, porque no es dinero de ellos. Total, que esperen 2 meses para cobrar los prestadores. Es decir, las mismas empresas del sector privado financiador del sistema están jorobando a los prestadores privados. Así, eso produce el capitalismo. Es que todos terminan contra todos, que es el sálvese quien pueda. Y que entonces los más poderosos, los que tienen posición dominante, los que tienen posición monopólica, la industria farmacéutica, tienen rentabilidades del 500 y 600%. Y no es un número fantasioso, 500 o 600%. Por no hablar de los medicamentos de alto precio, que tienen entre 30 y 40.000% de ganancia. No existe eso en ninguna industria del mundo. Sin embargo, la industria farmacéutica lo puede hacer, salvo en aquellos países donde el gobierno es fuerte, tiene el manejo y control y gobierna el sistema de salud y le dice, no muchachos, ese precio acá, eso no. Y a ningún juez se le ocurre siquiera ir por fuera y en contra de lo que dice el sistema sanitario. Y a ningún profesional prescriptor de los que tenemos nosotros a veces, muchos son muy buenos, otros no, ninguno se le ocurre porque directamente está fuera del sistema, lo sacan, lo echan. Eso teníamos cuando teníamos un sistema nacional integrado, un sistema nacional único, prestador y financiador con Carrillo. Lo dejamos de tener. Hoy tenemos que construir el sistema que seamos capaces de construir, deconstruyendo lo que está mal hecho y construyendo, como dice Mario, un barco que lo vamos armando mientras navegamos, un sistema que tiene que tener 3 o 4 parámetros ineludiblemente. Primero, la gobernanza es del Estado. La gobernanza es del Estado. Segundo, hay que fortalecer la capacidad prestada y darle más calidad y extenderla más al Estado y, como decía Mario recién, al sector de la seguridad social. Esto quiere decir que el sector de la seguridad social vuelva a tener, como en una época tuvieron, pero más todavía, ustedes recuerdan, policlínico bancario, policlínico ferroviario, los hospitales de la UOM. Algunos gremios han mantenido sus camioneros, ESMATA, tratan de mantener por lo menos una parte importante de su prestación, pero la mayoría se creyeron el cuento de ese caballo de Troya que tuvimos metido dentro del peronismo que se llamó el menemismo. De la libertad de opción. Miren, cuando ustedes le hablen de todo esto de la libertad de opción, todas palabras que parecen bonitas,
Imaginen que la está diciendo Milei, porque eso es lo que piensa Milei. Los sistemas de salud, cuando están gobernados por el Estado, a mayor gobernanza del Estado, a mayor financiamiento del Estado, a mayor gestión por parte del Estado, son más baratos y más equitativos y le llevan a todo el mundo. Comparen el sistema británico, que por un azar de la historia es un sistema socialista de salud, casi en un país capitalista imperialista. Compárenlo con el norteamericano si quieren. 3 veces menos gastan los británicos. Y todos los indicadores de salud son por lejos mejor en Gran Bretaña. No porque en medicina los norteamericanos no tengan un gran desarrollo de ciencia, no es un tema de ese, no es un tema de formación individual, no es un tema de especialista o no especialista, es un tema de sistema. Nosotros tenemos un sistema que es caro en términos de salud y caro en términos económicos. Porque además está tan desorganizado que necesitamos 10.000 intermediaciones que son absolutamente innecesarias para que funcione, que no le aportan nada en prestaciones de salud y que cada uno se va llevando su parte. Bueno, sobre eso tenemos que trabajar. Pero también nosotros los que estamos acá, ¿cuántas veces vamos y compramos el medicamento de marca más caro? Cuando nos dicen, no, hay uno 3, 4 veces más barato. No, pero el médico me dijo, no, el médico te mintió. Si te dijo que compré tal marca de paracetamol, te mintió, porque son todas exactamente iguales. No solamente porque lo diga la ANMAT, que las controla todas, es porque ese paracetamol que produce el laboratorio de marca más caro del país está hecho en una empresa tercerizada, en un laboratorio tercerizado que se lo hace a 20 laboratorios, se lo vende al Estado y se lo vende a la Seguridad Social como genérico. Es el mismo, exactamente el mismo. Y a vos te lo hacen pagar 3 o 4 veces más. Así que empecemos a avivar y cuando vayamos al doctor, no me ve, deme el más barato. No, pero, doctor, ¿por qué me dice que este es mejor? No, porque en mi experiencia, no. ¿Cuántas denuncias pregunta, anótense, ¿cuántas denuncias de farmacovigilancia tiene usted? El médico cuando da un medicamento y no da resultado, tiene que hacer una denuncia obligatoriamente, diciendo, para que vayamos a ver del ANMAT y lo saquemos, porque si un medicamento funciona mal, empiezan a caer de todos lados denuncias. Bueno, eso prácticamente no se hace, porque no hay diferencia. Porque además en los grandes centros, los más caros, privados del país, se compran estos genéricos más baratos para todo el mundo cuando está internado. Los más baratos se los puedo asegurar. Y resulta que cuando te vas de alta, después de que te estuvieron dando después de un mes de internación, los más baratos te dicen, no, compra el de marca. Es que entonces me estuviste matando, hace un mes me está dando el más barato. Así que los prescriptores médicos tenemos que hacer esto, porque ¿saben qué? Yo le digo a mis colegas, cuando ustedes prescriben el más caro, se están desfinanciando su propio salario. Porque esto es una torta cerrada. Y lo que se va por un lado, después falta para el otro. Cuando la obra social o el Estado tiene que pagar las cosas más caras, una parte además sale del bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Salvo los del PAMI hoy, el resto te cubre una parte. Pero de ese otro resto sale de lo que después no tiene la obra social para pagar mejores salarios a sus trabajadores. Ahora, ¿saben cuál es la diferencia de prescribir por genérico y prescribir lo más barato? Y estamos hablando de un potencial de 7.000 millones de dólares. Con que cubriéramos la mitad, imagínense lo que hacemos con 3.500 millones de dólares en el país. Por empezar, podemos financiar holgadamente el más fuerte sistema de atención primaria con un primer nivel de atención con 7.800 centros de atención primaria con equipos de salud. Con equipos de salud que le cuiden la salud proactivamente a la gente. ¿Cómo podemos decir que un sistema funciona bien cuando no tenemos especialistas en todo? Sí, tenemos especialistas en todo. Bueno, el 40% de la población argentina es hipertensa y la mitad de eso ni sabe que es hipertenso. ¿Cómo podemos decir que funciona bien? El 10% de los diabéticos, el 50% ni sabe que es diabético. Acude cuando ya está con la complicación severa de la cual no hay retorno. Y eso es lo que sale caro en salud y caro económicamente.
La prevención es lo más barato, por eso los ingleses gastan 3 veces menos, no por otra cosa. Ahora también esto, como se dijo por ahí, es una batalla cultural. Porque por más leyes vamos a hacer, estamos haciendo, ya estamos metiendo las primeras leyes que van a hacer un poquito de ruido, pero la ley sola se queda en la letra muerta si nosotros no podemos ir a convencer primero a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y, por supuesto, a la comunidad. Sin comunidad esto tampoco se hace, tengámoslo en claro. Sin vastos sectores de la comunidad organizada, trabajando y militando esto, no se hace. Si nosotros no logramos hacer eso, si no logramos dar y mantener la batalla cultural, porque eso de que la batalla cultural se gana, mentira, ¿eh? Te quedaste quieto 3 meses y los del otro lado vuelven. Miren lo que pasó en Brasil con el Sistema Único de Salud. Fue un gran avance, y es un gran avance sobre lo que había antes, que era un desastre. Era el mercado. Con el Sistema Único se logra un gran avance. Sin embargo, en el propio gobierno de Lula, del segundo gobierno, empieza a haber una transferencia de recursos para financiar el sector privado más importante que las que se usaban para el sector público. Empieza a haber un corrimiento del financiamiento favoreciendo al sector privado. Y con Dilma deroga una ley que prohibía a las grandes empresas de medicina, prestadoras de medicina, estas financiadoras, ¿no?, como las prepagas nuestras, instalarse en Brasil. Las empresas multinacionales no podían entrar a Brasil, y Dilma lo deroga. Uno podrá comprender todas las condicionalidades, todo es explicable, pero lo cierto es que cuando te dormiste un rato en la batalla cultural, te pasan por encima. Estos grandes cambios no pueden asentarse solamente en decisiones de gobierno hasta que después, durante muchísimos años, se puedan consolidar, y aún así, fíjense lo que pasa en Europa. Todos los sistemas fuertemente estatales de la posguerra europea están siendo tremendamente golpeados por esta modalidad de la salud de mercado. Y ya han arrasado con el sistema holandés, con el sistema griego. Y van debilitando los sistemas fuertemente financiados, controlados o gobernados por el Estado. Entonces digo, la batalla cultural es de siempre, no es de un rato, ni siquiera. Pero por lo menos tenemos que empezarla, porque si no, no tenemos ninguna chance de que esto cambie en el tiempo. A nosotros en la Facultad de Medicina, somos médicos nosotros, nos forman para diagnosticar y tratar órganos enfermos, que circunstancialmente forman parte de algo que le decimos paciente, un ente ahí, que tiene algo en la cabeza que piensa, ahí ya se nos escapa. No, para el especialista en eso, en todo caso, pero ahí ya se nos escapa. Y que forma parte de un contexto social que eso lo tenemos lejísimo, lejísimo. ¿Qué pretendemos? Cambiar un sistema de salud si formamos fuerza laboral, trabajadores y trabajadoras con esta mentalidad. Nosotros empezamos muchas veces, los que militamos otra cosa, porque éramos militantes políticos, desde ahí entendimos el problema de la salud. O porque éramos doctores Maradona, que queríamos hacer el bien y no nos importaba, o porque éramos medio hippie, no sé, pero somos los menos. La mayor parte no es así. Entonces tenemos que en cada hospital, en cada lugar, en cada centro de salud, en cada centro de atención primaria, dar este debate todos los tiempos, todo el tiempo y todos los tiempos. Y por eso necesitamos mayores niveles de organización, por eso necesitamos mayores niveles de participación. Y tenemos que formar los comités o los consejos vecinales de salud, como formamos con la Tandos de Ferrara, en donde 300 mujeres, porque casi todos siempre son mujeres, participaban activamente, y había que bancarse la discusión, porque a veces venía con algunas propuestas que parecían buenas, sanas, como el famoso bonito. ¿Se acuerdan del bonito en la década de los 90? Pongamos un bono, porque no había un mango para salud, entonces te decía, dale un bono. Y nosotros decíamos, bono no, porque el que paga el bono después va a caer el turno antes. Entonces armamos otros dispositivos de recaudación con plena participación social, donde era anónimo quién ponía o quién no ponía. Campeonatos de fútbol, ferias, choripanes, todo lo que era la vida construyendo salud fuera de lo que es la salud tradicional, ¿no? Todos los campeonatos de fútbol, los campeonatos de ajedrez, de todo tipo, que se hacían en el barrio. Bueno, eso nos permitía mantener una sala en la década de los 90 donde, recuerden, la provincia de Buenos Aires
las salas de atención primaria habían quedado en el limbo, porque no los sueldos los pagaba la provincia, pero se tenían que hacer con los municipios no te daban un mango, así que estábamos construyendo con los recursos de la comunidad experiencias que han sido extraordinarias. Bueno, también ahí tenemos que aprender, es con la comunidad, es armando con la comunidad, porque si a Floreal le daban 1 año y medio más, si lo querían rajar, le íbamos a caer con 20.000 vecinos, 30.000 vecinos a defender. No iba a ser el ministro del gobernador, iba a ser el ministro del pueblo, que el pueblo iba a bancar en todas las circunstancias. A esas cosas tenemos que marchar. Para terminar, decirle que todo esto de poder reformular un sistema de salud y hacer un sistema integrado, para todo esto se necesita construir poder. Y a veces cuando hablamos de construir poder es como una cosa que medio truquista, medio zurdo. No. Miren, del otro lado saben bien cómo construir poder. Entonces nosotros tenemos que construir poder popular. Tenemos que volver a generar un movimiento peronista, como dijimos al principio, fuerte y poderoso. Porque, compañeras y compañeros, vamos a construir ese Sistema Nacional Integrado de Salud con el pueblo, pero lo vamos a construir con el pueblo organizado, lo vamos a construir con el pueblo concientizado, lo vamos a construir con las banderas de Perón, de Eva Perón, de Néstor y de Cristina. No aflojemos ni una y vamos más, siempre por más, y el año que viene ganamos y seguimos construyendo todo esto. Muchas gracias, compañeros. Y sigue todo su camino.